Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. Le habla Janta Silva, espero se encuentren muy bien. Un fuerte abrazo. En esta ocasión voy a enseñarle a hacer un proyecto para lo que viene siendo una herramienta clásica para comprobar la salida del backlight sin desmontar lo que viene siendo el panel LCD. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, muchachos, se piensa que el problema puede estar en los LED cuando no es así, sino es falta de una oscilación, una frecuencia determinada que el chi o el circuito integrado que justamente manda los pulsos determinados para el transistor conmutador no está funcionando. Entonces les voy a dejar un componente o una herramienta básica para comprobar esta salida y más o menos tener una idea cuando es problema del backlight, ¿verdad? Simplemente porque una tira LED se puso en corto o se abrió, ¿verdad? O simplemente comprobar si el problema está directamente en lo que viene siendo la fuente de alimentación conmutada. Suscríbete al canal, dale like, compártelo en alguna de tus redes sociales. Vamos a la mesa de trabajo. Muy bien amigos, vamos a hacer este gran circuito electrónico para comprobar la salida de de voltaje o de pulsos determinados en las fuentes backlight. Ya por ejemplo como esta tarjeta que está acá. Este proyecto te va a servir básicamente para casi todas las fuentes, aunque en algunas ocasiones, dependiendo del circuito integrado, el proyecto no te va a servir. Algunas series de Samsung, por ejemplo como el famoso UN55NU7100, al manejar un bloque diferente, ¿verdad? El proyecto cuando no tiene carga, pues no funciona. Vas a tener que colocar una carga falsa de tiras LED, ¿verdad? Y ahí conectas el proyecto. Pero para la mayoría de las fuentes sí funciona. Vamos a comprobar la oscilación en el conmutador de la salida del backlight. Lo que vamos a necesitar primero que nada es un diodo especial. En este caso es un diodo de alta velocidad, el famoso Moore 4100, ¿ya? O puede ser similar, aunque el Moore 4100 va de maravilla porque justamente es un diodo ultra rápido, no es un diodo lento como el 1N4007. Primero vamos a trabajar con este señor y vamos a utilizar una punta de prueba, ¿ya? Y vamos a necesitar también otro componente fundamental, es un capacitor de 1 kilovoltio o de 2 kilovoltios. ¿A cuántos? Puede ser a 103J o simplemente a 182J. Ya aquí lo tenemos y vamos a necesitar de un LED. Entonces lo primero que vamos a hacer es soldar una punta de prueba a una de las patas del capacitor, no importa cuál sea. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que este capacitor no tiene polaridad establecida, no es como un electrolítico, por ejemplo. Perfecto, entonces ahí tengo la punta de prueba conectada al capacitor. Luego de eso vamos a necesitar del otro lado de la patilla del capacitor soldar lo que viene siendo el diodo. Con el cátodo, con el ánodo, lo vamos a soldar con el ánodo. Con el ánodo. Entonces soldamos allí nuestro diodo al capacitor. El ánodo, recuerden que es la mayor parte negra. Y procedemos a soldar allí. ¿Con qué se busca con esto? Bueno, tratar de no desmontar la pantalla cuando no es necesario. Ya, porque puede ser que los LED no estén encendiendo porque el circuito integrado se dañó. Sobre todo en fuentes chinas sucede eso mucho, que el circuito integrado se daña y el backlight no enciende. Entonces el backlight prende y luego se apaga. La gente en la mayoría de los casos piensa que es un problema de los LED, cuando realmente sí puede ser, pero también puede fallar el circuito integrado. Perfecto, entonces aquí tenemos el cátodo del diodo y vamos a soldarlo con el ánodo. ¿El ánodo cuál es? El terminal más grande del diodo LED. El más largo sería este que está acá. Fíjate, este es el más largo. Vamos a soldar el ánodo justamente en el terminal del cátodo. Perfecto. Siempre dando ideas y proyectos en mis diferentes canales de YouTube, apoyando la educación totalmente gratuita. Lo que te pido es que le des like al video y lo compartas en alguna de tus redes sociales para que otras personas también puedan informarse. Perfecto. Y de este lado me queda el cátodo del diodo LED, donde yo simplemente le voy a poner un caimán negro. Un caimán negro. ¿Por qué? Porque es el retorno para la parte de la Tierra. Y ahí tenemos el comprobador. Simplemente esto. Ya después le voy a dejar el diagramita. Todos los componentes están conectados en serie. Y vamos a comprobar la primera fuente. Esta fuente es la primera que vamos a conectar.
a la red eléctrica. Fíjate lo que vamos a hacer. Bien, voy a enchufarla. Espérenme un segundo, por favor. Bueno, por ahí me dicen que hoy en día los osciloscopios son muy económicos. La realidad es que no todo el mundo tiene para comprar osciloscopios y mi intención siempre es a colaborar y ayudar con diferentes ideas. Bien, voy a conectar la tarjeta y mira lo que vamos a hacer. Vas a llevarme el comprobador, que lo tengo justamente en esta zona, y lo voy a parar acá. Mira, ahí, en la tierra. Donde tú vas a buscar el comprobador o hacer la medición es en el drain del transistor conocido como transistor de retorno, mal llamado de retorno, no, realmente no es un término técnico real. Ya lo vamos a poner por atrás. Y acá lo tenemos. Es este que está acá. Es este que está acá. Fíjate acá el LED. Mira el pulso. ¿Ya? El pulso del LED es diferente. En algunos casos es más rápido, en otros casos es más lento. Eso va a depender de la frecuencia. ¿Por qué? Porque algunos circuitos integrados quedan en un modo que se activa y se desactiva cuando no detecta la carga. Vamos a ver. Aquí tengo el LED. Fíjense. Ahí dio el primer pulso. Esperemos un poquito y observa el LED, por favor. Déjalo pegado ahí. Observa el LED. Te diste cuenta, ¿no? ¿Por qué actúa de manera lenta? Porque el voltaje se dispara y luego el voltaje se cae. Cada vez que el LED enciende está dando el pulso de frecuencia. Observa. Ahí está, ¿te das cuenta? Vamos a acercar nuevamente acá para que lo puedas ver, por favor. Fíjate el LED. Voy a ponerlo por acá. Fíjate, ahí está el LED. Y voy a ponerme acá. Observa, por favor, el LED. Déjalo pegado. Ahí está. Perfecto. ¿Qué es lo que pasa? En la salida de alimentación en esta fuente, lo más probable es que esté sucediendo que el voltaje sube a un determinado tiempo y luego va bajando despacio, ¿verdad? Hasta que no me detecte una carga. Y luego dispara el pulso a 150. ¿Me explico? Y ahí cuando da el pulso significa que el oscilador está funcionando, está trabajando. Vuelvo a hacer la prueba en esta fuente por última vez. Observa. Dejo pegado ahí sin ningún problema. Ahí está. Eso significa que el oscilador está mandando pulsos correctos. Ya, no lo va a hacer al 100% como un osciloscopio, es la realidad, pero te da una idea más o menos, ¿ya? Y entonces vamos a sacar esta fuente ya, vamos a probar otra fuente de alimentación, fíjate. Por acá tengo otra de una fuente Samsung. Estoy utilizando ahorita fuente Samsung, ¿por qué? Porque otra cosa muy importante entender, la fuente Samsung en la mayoría de los casos viene en orden de encendido automática. Entonces, si no fuera una fuente Samsung, yo te recomiendo que esta prueba la hagas con la fuente montada en el circuito. ¿Para qué? Para que tú le des la orden de encendido a través del mismo botón de encendido del televisor, ¿ya? Sobre todo cuando el televisor te llegue con pantalla negra. Vamos a retroceder un poco. ¿Por qué? Porque si la haces por fuera, vas a tener que dar la orden de encendido manual. Perfecto, voy a conectar esta tarjeta. Fíjate, la voy a conectar acá. Procedo a conectar acá. Bien, y el transistor de retorno en esta fuente también viene por la parte de atrás. Aquí tenemos el circuito del backlight. Voy a ponerme por acá y acá tengo el transistor. Me paro en un punto de tierra correcto. Puede ser este acá. Volteo y mírame el comprobador en el drain, por favor, observa. Ahí está, mira. En este caso, fíjate que es más rápido. ¿Te das cuenta? Es más rápido. ¿Por qué se prende y se apaga? Porque se está desactivando constantemente. ¿Por qué? Porque no está detectando lo que viene siendo la carga. Cuando detecta carga con los LED, la frecuencia va a aumentar fija o va a ir variando, pero más fija, por decirlo así, y el LED va a quedar encendido. Ahí está, mira. Me estoy parando en el transistor del circuito backlight, no en otro lado. Ahora, fíjate esto. Vamos a irnos a un televisor chino. Muchachos,
suscríbete al canal, dale like desde ya y compártelo en alguna de tus redes sociales. Muchas gracias por el apoyo. Bien, voy a bajar esto. Acá tengo un televisor, mira, con 2 regletas LED chino. ¿Te das cuenta? 2 regletas LED. Perfecto, voy a bajarlo. Y tengo una tarjeta justamente en esta zona, de estas tarjetas combo. Acá tengo el circuito del backlight. Tengo el transistor de retorno y el circuito integrado oscilador. ¿Qué pasa? Mira esto. Voy a quitar, en este tipo de tarjeta, la prueba yo recomiendo hacerla diferente. Vamos a suponer que el televisor te llegue con pantalla negra. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo ahorita? Simulando de que el televisor llega con pantalla negra. ¿Por qué? Porque es desconectado la serie. Es como que si hubiese llegado el circuito abierto. Entonces, como la tarjeta está montada en el circuito, voy a poner esto a negativo tierra chasis. Acá. ¿Qué es lo que vas a hacer? Mira, este televisor no viene con la orden de encendido, pero yo cuento con el botón del encendido acá para activar la orden. Fíjate lo que vamos a hacer. Vamos a conectarlo. Esto lo estás aprendiendo acá y solo acá en el canal de Handa Silva. Bien, voy a conectar la tarjeta acá, ¿verdad? Ahí me llegó el standby, te puedes dar cuenta. ¿Qué pasa si yo ahorita toco el drain del transistor del circuito del backlight? Mira, voy a ponerlo por acá. Si yo toco acá, fíjate que no hay nada. ¿Te das cuenta? No hay nada. ¿Por qué? Porque el televisor no tiene la orden de encendido. Ahora yo voy a proceder justamente a dar el encendido acá. Pero fíjate esto, voy a poner el LED aquí. Necesito que me observes el LED. Obsérvame el LED cuando yo le doy la orden de encendido. Ahorita no tiene carga. Obsérvame el LED. Voy a darle el pulso. 1, 2 y 3. Dio un destello y se apagó. Y de ahí ya no va a prender más. Ese pequeño destello que me dio significa que el circuito integrado está mandando el pulso de oscilación. Ya no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque en este caso trabaja de esta manera. Voy a desenchufar de nuevo. Te estoy suponiendo que un televisor llega con pantalla negra. Conecto el televisor. Ahí lo he conectado. Llega el standby. Me paro en el drain. Quiero saber si el circuito integrado está trabajando. Voy a darle acá, me paro en el drain, le doy un pulso. Acá le doy el encendido. Veamos el pulso en el LED. Obsérvame. Lo dio. Solamente ese pulsito te dice a ti el circuito integrado de esta fuente de backlight está trabajando. Ahora, yo voy a desconectar el televisor. Y voy a ponerme de nuevo acá, lo conecto de nuevo. Me llega el standby y voy a conectar la carga de los LED. ¿Qué pasa cuando conecto la carga de los LED? Si yo me paro en el drain, ahorita no hay pulso, pero fíjate lo que va a pasar cuando yo le dé la orden de encendido. El LED, mira el LED, por favor. Mira el LED. Queda encendido con una luminosidad más fuerte. ¿Por qué? Porque hay una frecuencia establecida. El diodo está permitiendo el paso. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Entonces vamos a suponer, el LED se dañó. Vamos a quitar de acá. ¿Qué pasa con el LED? Se apagó. Entonces, para saber si estás trabajando el circuito integrado en este tipo de fuentes, tú me desconectas la tarjeta, conectas nuevamente. Y lo que me interesa es saber si me está mandando el pulso. Me paro acá y le doy el encendido y veamos si el diodo me hace aunque sea un destello. Ahí está. ¿Qué te parece? Vamos a ir a la mesa de trabajo para hacerte el diagramita de esta herramienta. Genial. Esta herramienta genial. Perfecto. Entonces voy a ponerme por acá. Y vamos a ir a hacer el diagrama. Bien, el diagrama consiste de la siguiente manera. Yo tengo la punta roja
para este lado. Lo voy a soldar con el capacitor que no tiene polaridad. Y voy a soldarlo con el ánodo del diodo rápido, el MUR 4100. Y del cátodo del diodo soldo el ánodo del diodo LED. Y del cátodo del diodo sale una punta negra, que esto va a tierra. Y de este lado simplemente va a la punta de prueba del drain del MOSFET. Vamos a ponerlo MOSFET de retorno, aunque realmente es un transistor de conmutación. Perfecto, ahí está. Eso es todo. MUR 4100. Capacitor de 2 kilovoltios lo puse yo, o puede ser de 1 kilovoltio, 182J o similar. ¿Ya? Y un diodo preferiblemente de color rojo. Ahora, este comprobador también te sirve para medir la oscilación de la salida de la fuente del transformador chopper, pero especialmente te recomiendo que solamente lo dejes para fuentes backlight. Un fuerte abrazo, bendiciones, suscríbete. Muchas gracias por el apoyo.